Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, 13 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus. Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si, y se precisa de La Estrella en sintonía con uno de los aspirantes a la alcaldía de este municipio, valga la aclaración de contexto, porque en esa escisión, en esa división, en esa partición, que es desde lo político, desde lo económico, desde lo social, una vereda que siempre ha sido la estrella, como la estrella del oriente, hacia donde estamos, al costado opuesto de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, hacia el occidente, que se vislumbra por el cañón del río El Cauca, hacia el municipio de Medellín, el área metropolitana del Valle de Aburrá, en Antioquia, que en herencia es Antioquía, de nuestro hermano San Pablo, donde llegaba allí a tener el reconocimiento de la iglesia cristiana. Por primera vez, hermanos que compartían todo, de su ser siendo, de su saber con sabor, que a eso invita la palabra de Dios hoy que nos llama Jesús en el Sermón del Monte, según San Mateo, ser sal de la tierra, un saber con sabor, sabiduría, saber vivir bien, en bienaventuranza. Y ese bien vivir es un testimonio de toda la vida, desde la niñez, la juventud, hasta la adultez. Y ello para invitar a ser nodo, punto de articulación, punto de congregación, punto de emancipación de la verdad que es Jesús. Ese es el ecumenismo, ese es el universalismo, ese es el nuevo orden de la nueva buena noticia, que siempre es nueva, del Evangelio, que es contrario a lo que hace el mundo, una mundanización, desconociendo el Evangelio. Por tanto, descristianizando a la gente, una descristianización, así como el desarraigo es quitar la tierra, sacar de la tierra, sacar del contexto, que es necesario para ir a las periferias, como ha dicho el Papa Francisco, caminantes como Jesús, itinerantes, peregrinos en este mundo terrenal, sí, pero hay que tener claro también el origen ancestral, la arqueología, que es haciendo la analogía por nuestro hermano Ezequiel el profeta, el valle de los huesos, que toman vida con los músculos cuando le pone Dios un espíritu. Y eso también invita a la palabra de Dios hoy. Ser sal de la tierra y luz del mundo es caminar, como decía Pedro Justo Berrío también hoy, retomando en la carta segunda de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 13 en adelante. Vivir en espíritu y en verdad, como decías Cristo, como si fuésemos hermanos consagrados, in persona Christi. Obviamente no para ejercer los santos sacramentos, pero sí para asumir el Evangelio con amor, con entusiasmo, con alegría, y tratar de contagiar a todo el mundo, seres amados, para que sean almas que Cristo pueda entrar a hacer el trabajo de transformación, el Espíritu Santo, el trabajo de santificación. Y lo más maravilloso, seres amados, por ser la obra predilecta de nuestro Padre Celestial, que nos ha amado siempre, de creación con nosotros, ser co-creadores con el Padre, poner a
esos carismas a su servicio, como dice el Salmo 119, haz brillar tu rostro, Señor, sobre tus siervos. Y en ello vamos a darle entrada para que el Espíritu Santo acontezca en todos nosotros, nos inunde con su sabiduría, con el discernimiento, y nos permita clarificar el conocimiento humano, que a veces se utiliza más para servir al enemigo, para servir al mundo, a la mundanidad del mundo, a lo mundano, y para vanas glorias, quitándole la gloria a Dios con eso, porque es dar gracias a Dios, que nos permite ser de confianza suya. Antes que nosotros ser fieles, Él siempre es fiel con todos. Seres amados. Sea entonces la palabra de Dios que nos nutra con su amor, en gracia de Dios para bien de la humanidad, de nuestras familias y bien de la unidad en Cristo. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, retomando de ayer la defensa de Pablo, con esa actitud de Pablo cuando viajó a Corinto, hoy en el versículo 15 y siguientes, confiando en esto, yo había pensado en ir primero a verlos a ustedes y así hacerles el favor de visitarlos 2 veces. Pensaba visitarlos primero al pasar camino de Macedonia y después, al regresar, visitarlos otra vez. Así ustedes podrían ayudarme luego a seguir mi viaje a Judea. ¿Será que cuando decidí hacer esto no lo pensé seriamente? ¿Creen ustedes que yo hago mis planes con doblez, diciendo sí y no al mismo tiempo? Dios es testigo de que nosotros nos les decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no al mismo tiempo. Dios ha dado en Cristo para siempre su sí, pues en el que se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios decimos amén por medio de Cristo Jesús. Y Dios es el que nos ha consagrado, nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 119 en alabanza, haz brillar, Señor, tu rostro sobre tus siervos. Tus mandatos son maravillosos, por eso los obedezco. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre nosotros. La explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tus siervos. Con gran ansia abro la boca, pues deseo tus mandamientos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tus siervos. Mírame y ten compasión de mí, como haces con los que te aman. Haz brillar tu rostro, Señor, sobre tus siervos. Hazme andar conforme a tu palabra, no permitas que la maldad me domine. Haz brillar tu rostro, Señor, sobre tus siervos. Líbrame de la violencia humana,
pues quiero cumplir tus preceptos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre nosotros. Mira con buenos ojos a este siervo tuyo y enséñame tus leyes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tus siervos. Ríos de lágrimas salen de mis ojos porque no se respeta tu enseñanza. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 5, entre los versículos 13 y 18, sal y luz del mundo. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal se deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, es maravilloso como Jesús, el Maestro, siempre atinado con su participación. Después de 2023 años, seres amados, 13 de junio del año 2023, a las 7 de la mañana y algo más, en esta hora en Campos, que ya empieza a salir el sol de la mañana. Hace un rato las aves con sus cantos. El frío siempre ha estado por la brisa suave, fresca, del alba, el rocío, el matutino. Y así sale el sol para todos. Y el sol de justicia, Cristo, brilla para todos, seres amados. Y eso se siente en el corazón, que empieza a bombear más rápido esa emoción con el amanecer, como cual criaturita allí al lado de su madre, buscando el abrigo, el calor, el alimento, esa nutrición para avanzar en el día. Entre más pequeñito, más indefenso, más frágil, más tierno, más dependiente de su mamita. Y cuando ya va abriendo los ojitos, buscando al papito para el juego y el fuego, porque el fuego que tiene el papito con su palabra estimula y es maravilloso. Si se es niña, se afianza en el Padre, como la mujer que le va teniendo confianza al Padre, decía Fray Nelson Medina, adelantando un poquito en la meditación porque es muy clara la palabra de Jesús allí, que le da la identidad a la mujer, el saber que su Padre, que le da un amor sincero desde el corazón, que es luz del mundo, sal de la tierra, da la confianza y sabe qué elegir, qué buscar, qué esperar de un hombre, no el que le ofrece falsas palabras, falsas motivaciones, por tanto perversas insinuaciones, sino que es todo lindo, tierno, y siempre buscar ello, saber que existe el otro, el príncipe de las tinieblas, sus legiones y el mal, pero pretender siempre
el poquito tiempo de vida, que así como nace ya vamos al extremo, ya es ese niño pero grande, adulto, que ha hecho todo el ciclo de la vida, de pasar de ser niño joven a ser adulto, y vuelve a la inocencia de niño, pero ya con todo un cúmulo de conocimientos, que en gracia de Dios se espera que esté en conciencia de ello y que pueda en coherencia ponerlo al servicio de sus seres amados cercanos e ir avanzando en lo posible a lo más lejano. Pero ni aun eso se puede garantizar, porque esa vida, que no son años, no son meses, no son días, es un soplo. La invitación allí es circular, todo en uno, la Santísima Trinidad, vinculantes, esas gracias de la creación con el Padre, las gracias de transformación con el Hijo Jesucristo y las gracias de santificación con el Espíritu Santo Paráclito. Y ahí que se abraza la familia, claro, Jesús, María y José, ese pesebre allí, luz del mundo, en Oriente, cuando estábamos hace 6 meses en el Adviento, brillando para todos. Llegan los reyes, los magos de Oriente, los sabios de Oriente, pero llegan sabios de todo el mundo. Ahí se hace mención de 3 por los regalos, por los reconocimientos al Rey que ha nacido, al Mesías, incienso, mirra y oro, y ahí están los sacramentos, y ahí está la vinculación con las verdaderas riquezas del mundo. Pero, seres amados, eso no es una historia de fantasía, lo es en sí mismo por ser un milagro patente. Es la historia de salvación que cobra vida en esta humanidad con Cristo, para mostrarnos el camino a casa desde allí, incluso desde antes de nacer. ¿No es muy lindo el Señor que hace enviarnos a su Hijo, todo lo que tiene, para que su juguetito más lindo sea la Santa Cruz desde que nació con ella, y sus manos benditas de la Santísima Madre entregándosela a Simeón en el templo, en ofrenda de amor a la humanidad? Ahí está el sacerdote, el profeta, que más adelante de ahí de ser entregado en el templo a Simeón está cuando es perdido y hallado en el templo. Estamos hablando de los misterios gozosos en los lunes y jueves. Dejando a todos los maestros y sabios, eruditos de su tiempo, sumos sacerdotes, escribas, aún paganos que iban allí de lejos, para hacer señal de contradicción, pero también con las preguntas que hacía y las respuestas que daba, dejarlos maravillados, el profeta, el maestro, y siendo sacrificio en altar, porque esos mismos que lo veían allí en el templo eran quienes lo habrían de crucificar, bendito el Señor, para gloria de Dios. Todos esos seres amados, y que lo viene mostrando el Sermón de las Montañas, es el testimonio de vida y obra de los 8 preceptos que meditábamos ayer en gracia de Dios, que retomaba de la ley mosaica, es la síntesis trayendo de la antigua alianza con Israel lo que en la nueva alianza con Cristo ha de estar rigiendo para después de Cristo hasta el fin del fin. Esa es ser sal de la tierra y luz del mundo. De esa manera se puede ilustrar qué es lo que espera Jesús, ya siendo mayorcito, a sus 33 años, que nos quería decir. El maestro que se hace alumno, el más lejano, el más, como se diría, de malas para pensar, que no es que sea terco, ni mucho menos tonto, ni menso. No,
tiene su ritmo para pensar. Y es que eso no lo respetamos, seres amados, porque no sabemos escuchar el corazón. Shema, escucha Israel. Primera lección en la doctrina de Cristo, porque él siempre como rabino tomaba la Torá y tomaba las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, el Pentateuco. De ahí saca los 10 mandamientos y saca los 8 preceptos para actualizarlos en su momento. Y siguen vigentes hoy día. Y hay uno solo. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a tu mismo. Eso es dejar inhabitar la Sagrada Familia en el corazón y ahí se da el amor, es sembrarlo. Él va dando su cosecha y va dando los frutos. Ese es el testimonio, esa es la luz. Entonces la palabra de Dios, sembrarla en el corazón con la Sagrada Familia y empezará a regarla todos los días para que la cosecha sea abundante, porque el otro está sembrando allá cizaña, el tentador, el patán. Y frente a ello no hay que ponernos engancharnos en peleas. Es la guerra espiritual frente a la batalla cultural, como decía Javier Oliveros en Que no te lo cuenten, en varios espacios que ha reflexionado sobre ese tema. Hoy José Ignacio Munilla, pues se retomaba de esta semana lo del sínodo alemán, sin nodo. O sea, un sínodo sin nodo es una red sin puntos de articulación. Es como poder establecer comunicación si no hay diálogo, si no hay conversación, mejor aún, porque el diálogo es de lógicas. La conversación es con la versión de Cristo, que es desde el corazón. Como decía San Pablo allí en la carta a los Corintios, no de doblez, sí o no, de aguas tibias. Hoy sí, mañana no, te quiero mucho, poquito, nada. No, te quiero o no te quiero. Amo a Dios o no amo a Dios. Adoro a Dios o no adoro a Dios. Pero no se puede servir a Dios y al enemigo. Cristo lo decía, Jesús. La moneda que se meditaba en estos días con la impronta, en un lado la cara del César, el tirano de Roma, esclavos del dinero, endiosándolo, puesto allí como un fin, seres amados, un mundo lleno de eso es vacío. El significado de la vida, la significación de la vida, quien le da sentido a la vida es Dios. Lo demás es vacío. Se ha meditado mucho en estos días sobre el tal sastre ese, con la náusea, el tal nadaísmo, que todo y nada le da lo mismo. Es gente que desde nacen son gente tóxica. Todo les estorba, todo les molesta, todo es malo. No, seres amados. Sí, y si se empieza a educar al ser recién nacido con sí, 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 pero el primero que tiene que estar convencido es sí, 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 el padre y la madre, porque es en el hogar donde empieza el fratelli tutti, el amor ágape que es espiritual, antes de que ese ser empiece a crecer y se empiece a antojar de lo que no lo han llamado, a buscar lo que no se le ha perdido y a buscar en otro, en una criatura, en la cosa, lo que no da plenitud, ni felicidad, ni paz, ni libertad. Al contrario, otro tirano. Teología del cuerpo, Juan Pablo II, también tan endilgado, tan atacado, tan increpado en nuestra Santa Iglesia. Y de eso se está valiendo el enemigo. Ese es el sínodo. Querer volver el cristianismo en un mundanismo. Y lo que es mundano, hacerlo ver como si fuera Cristo, pseudo Cristo. Cristo no tiene apellidos, ni son lucecitas de colores, de movimientos allí que se utilizan para ello, no. Es la plenitud. Es todo en todo y con todos, y es una sola verdad.
Cristo, en espíritu y en verdad, dejó la verdad declarada que ya está en la impronta de todos seres amados, pero hay que despertarla, hay que animarla, el ánima, el espíritu. Ser seres que viven por el espíritu, no por la palabra de otros, por las ideologías que son ideas amorosamente idiotas, no las personas. Idioteces, necedades, relativismos, subjetividades, caprichos, gustos, placeres, seres amados. Por eso expulsó Jesús del templo a los mercaderes, porque volvieron eso una fábrica, un supermercado, una tienda de baratas, de baratijas, poniendo monedas allí para circular. ¿Usted qué quiere? ¿A usted qué le gusta? ¿Usted qué piensa de Dios? Uno no tiene que pensar nada de Dios, ni entender a Dios, ni comprender a Dios, solo obedecer a Dios. Y dar gracias que tan siquiera le da a uno la posibilidad de conectar con la vida para sentirlo en el corazón. Eso ya es más que suficiente. Lo decía el centurión romano. No soy digno, Señor, de que entres en mi casa, en mi corazón, diría hoy día, pero una palabra tuya bastará para sanarme, sanar, curar, salar, esa es la carne, que por eso nos ha dado un corazón de carne, ya no de piedra con la ley de Moisés. Para eso sirve la sal, para darle sabor, para darle saber con sabor al ser humano, purificar, sanar las heridas, así duela, como decía Carlos Yepes, pero donde le echen sal, arte pero sana. Esa es la palabra de Dios. Por un lado corta y por el otro cicatriza, doble filo. Saca de la zona de confort, pero ahí tiene. No te da esto, no te concede esto, no te permite esto, pero es para darte algo mejor, porque Él sabe como creador qué se necesita en la creación. Y el Espíritu Santo es el que ayuda a discernir ello. Para eso es la luz con la sal. Sal sin luz no sirve. Sal sí puedes, como esa finca por allí en Robledo. Saludos amorosos para nuestros hermanos allí de La Pola, cerca de Medellín. Lucho Bermúdez y su orquesta. Y eso, por ponerle algo de sabor, pero seres amados. A eso nos ha llamado Jesús, para ser testimonio. Miren que es simple, es saber vivir con sabor para hacer luz. No se necesita mucha elucubración, mucho discurso, y tenemos que hacer mucha dieta de eso, quienes nos hemos llenado de mucho estudio, de mucho conocimiento, de mucha información, que a la final para conectar con Dios es a través del amor. Ese es el wifi directo de corazón a corazón. Si no, miren cómo actúa Jesús, llega directamente a sanar el corazón por el oído, por la fe. Tus pecados te son perdonados, le da la libertad, la paz, la felicidad para que ya ese ser entre en acción, estimule su razón y ahora sí, ya vienen acciones santas, deseos santos, pensamientos santos. Muy contrario a cuando uno se llena del mundo, de las cosas del mundo, de las ideologías del mundo, que ya después sacarlas ni con una cirugía, porque ¿qué se quita? Si es un todo, para que no se desbarate la horma, que no se deforme la estructura, para que no se caigan los edificios, y a todos los tumbó. Tumbó la torre de Babel, tumbó la escalera de Jacob, y dejó que tumbaran el templo de Jerusalén.
profecía de Jesús a los 70 años de su muerte en cruz. Lo había dicho. Allá mismo en el templo de Salomón, todos sorprendidos viendo el templo, les decía, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Y haciendo referencia a su propio cuerpo decía, cuando destruir este templo y lo reconstruiré en 3 días. Ese es el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección. Esa es la Santísima Trinidad. Ese es el Creador, el Transformador y el Santificador obrando juntos. Esa es la transformación de la sal y la transformación de la luz junta. Seres amados, por eso sal para el pueblo de Israel era tan valiosa y sigue siendo valiosa. De ahí viene la palabra salario. Se pagaba en sal, con sal, y sal salía del sudor. O sea que circula. Ingresa al cuerpo, purifica y sale la sal limpiando ya lo que está putrefacto adentro. Y evita, cuando está en estado puro, que sea putrefacto. La sal de mar, medicinal. Seres amados, gracias al Espíritu Santo que sigue obrando y nos pone en conexión de corazón a corazón para que su palabra siga sembrando y siga en nosotros fecundando esa luz que Cristo quiere. Ser defensores del Evangelio, de la luz del mundo, del sol de justicia. Muchas gracias, hasta pronto, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Bendiciones.